Vamos a estudiar otra de las parábolas de Jesús. Esta se encuentra en Lucas, capítulo 15, versos 8 y 10. Y voy a leer en la nueva traducción viviente. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Esto lo está diciendo Jesús. Y hace esta pregunta. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y esta parábola me parece muy interesante, en especial cuando la leemos en la versión o en versiones tradicionales como la Reina Valera, porque nos da un detalle bastante importante que quizás esta versión un poco más contemporánea no nos entrega y nos dice en la Reina Valera, por ejemplo, que la moneda que se pierde es un dracma. ¿Y por qué es importante el saber el nombre de esta moneda? Porque si hacemos la conversión del dracma a lo que vale hoy, esta moneda valdría 0.003 centavos, o sea, menos de un centavo. Y esto es lo que me interesa muchísimo y me llama mucho la atención de esta parábola. Y este mensaje le he puesto por nombre hasta que brille, para que podamos recordarlo y poder tenerlo fresco en nuestra mente cuando nosotros queramos recordar lo que el Señor Jesús nos está diciendo a través de esta parábola. En Lucas 15 es un capítulo dedicado a mostrar cómo Dios responde ante lo perdido. Entonces es un capítulo que nos habla sobre una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Y en este caso hay una principal, en esta parábola, énfasis en esta moneda, que quizás para el mundo es insignificante, pero para la protagonista de esta historia es tan importante que merece ser buscada. En esta parábola, Jesús habla de una mujer que pierde un solo dracma. Y como les mencionaba, esta moneda es de poco valor individual. ¿Sí? Si hacemos la conversión, como les decía, a la moneda que nosotros manejamos aquí en Ecuador, sería mucho menos que un centavo. Literalmente no vale absolutamente nada. Sin embargo, es una moneda muy importante en su conjunto, ¿sí? No sé cuántos de ustedes, cuando han pasado quizás por alguna crisis, a mí sí me ha pasado, que cuando estoy rebuscando entre mi ropa y de repente nos encontramos un billete perdido, es como que, wow, qué genial, ¿no? Esa alegría que uno puede sentir de, ay, Diosito me bendijo, me encontré 5 dolaritos, 20 dolaritos, ha sido el billete que más de valor más grande que he encontrado entre mis prendas. Pero cuando estamos así en esa escasez, 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 y tenemos que quizás encontrar el centavo para el pasaje, y estamos ahí que buscamos y buscamos y buscamos, ese centavo, ¿no? Que pareciera insignificante, en conjunto se vuelve muy importante. Acá en Ecuador actualmente el pasaje de bus está en 35 centavos, si mal no me equivoco. Y cuando uno pierde una moneda, y yo soy de los que literalmente deja las monedas donde sea, y si es de un centavo y si se nos cae un centavo, como que la mente de la persona dice, es una moneda de un centavo. Pero cuando estamos en esa crisis de buscar el pasaje para poder trasladarnos, para poder de alguna manera llegar a nuestro lugar de destino, porque tengo que ir, no sé, a visitar un familiar, porque tengo que quizás dirigirme al templo, al culto, a la celebración dominical, tengo que movilizarme, cada centavo cuenta y estamos ahí literalmente, como decimos acá, contando los chochos, cada moneda, cada centavo, que parecería insignificante, cuando están en conjunto, son muy importantes, ¿no es cierto? Y esta parábola justamente nos lleva a la reflexión sobre el valor de las cosas que para el mundo podrían ser insignificantes, ¿no? Esta mujer realiza una búsqueda dedicada y persistente hasta el punto de encontrar la moneda. La enseñanza
no es solo sobre el valor del objeto perdido, sino sobre la intensidad del amor que busca. En una sociedad que descarta lo que parece pequeño, Jesús enseña que nadie es insignificante para Dios. Y he preparado 4 puntos importantes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y el primero de ellos dice, lo que el mundo descuida, Dios lo valora. Y en la versión Reina Valera comienza con una pregunta: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, se pondrá a buscar? Dice el texto, ¿no? Es de esta pregunta de reflexión de quién en su sano juicio, teniendo 25 monedas o 100 monedas de un centavo y pierde una, se va a dedicar a poner, se va a dedicar a buscar esta moneda perdida. Algo así es la reflexión que nos está dando la parábola de Jesús. Un dracma no era una gran suma, pero representaba una décima parte de lo que tenía la mujer. Podría haber sido parte de su dote matrimonial o de su ahorro. No tenemos idea de por qué ella tenía estas monedas. Sin embargo, sí podemos ver que ante la pérdida de este objeto, ella intensamente busca esta moneda. El mundo puede considerar insignificante una moneda, una vida, una persona, pero en el reino de Dios, cada uno cuenta. Y a veces escuchamos nosotros en redes sociales y los debates que se dan, ¿no?, con respecto al tema del aborto, y es esta definición de cuándo empieza la vida. ¿En qué momento la vida empieza? ¿En qué momento podemos decir que esa mórula, ese feto, ese embrión es un ser humano que merece vivir? Y hay este gran debate y muchos dicen, bueno, no pasa nada, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, hasta tal semana no hay un ser humano como tal, hay la potencialidad de convertirse en un ser humano, pero no es un ser humano, entonces no importa si se aborta. Y el mundo de hoy pues desprecia una vida. Ahora nosotros podríamos decir, qué fea forma de pensar. Esa misma forma de pensar la que nosotros tenemos en nuestras congregaciones de es un pecador más. Es una persona que ha hecho esto y aquello, y vamos colocando estas etiquetas en las personas. Sin embargo, para Dios, cada uno de nosotros cuenta. Cada uno de nosotros tiene un valor que tiene un gran significado para su propósito, y no solamente para su propósito, sino para la relación que nosotros podemos llegar a tener con Él. En el corazón de Dios, lo individual tiene un valor eterno. Mateo 10, versos 29 y 31 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Vosotros valéis más. Esto nos está dando una reflexión sobre cuánto valía para esa época aquellas aves que eran utilizadas quizás para poder presentarse en el templo en el momento de pedir perdón por los pecados. Y es esta pregunta un tanto crítica frente a cuál es el valor de estos animales. Y acentúa diciendo que nosotros valemos más. En Isaías 43, verso 1 dice, te puse nombre, mío eres tú. Cuán importante es ver la relación que Dios quiere mantener con nosotros a tal grado de que Él dice justamente que nos ha puesto un nombre y que nosotros le pertenecemos, pero no tanto refiriéndose a un aspecto de propiedad, sino al hecho de poder ser parte, pertenecer a su familia. ¿Cuál es la razón por la que nosotros ponemos nombres a nuestros hijos o por qué les damos este apellido a nuestros descendientes? Porque en este sentido de dar un nombre, un apellido, es que nosotros podemos sentir de alguna forma que es parte de nosotros, de nuestra familia. Así que quiero hacerles algunas preguntas con respecto a este primer punto. ¿Estamos menospreciando a quienes Dios valora profundamente? ¿A quién hemos llamado insignificante con nuestra actitud o indiferencia? Y eso me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La búsqueda refleja el carácter del reino. La segunda parte del verso 8 dice,
Enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. La mujer no se resigna, no pospone, no abandona. Se levanta, alumbra, limpia y busca. Esta simple moneda. Esto es lo que Dios hace con cada vida perdida. No espera, sino que va tras de ella. La luz representa la revelación. El barrer probablemente podemos decir que representa la limpieza del alma y esta búsqueda representa el esfuerzo de la gracia de Dios. El amor verdadero no se cruza de brazos, se pone en movimiento. Y una de las cosas que hemos hablado quizás en otros temas ya tratados es justamente cómo debería ser la actitud y el carácter de la iglesia frente a este reconocimiento de esta gracia de Dios. Un regalo tan grande que a veces actuamos con tal egoísmo que lo escondemos solo para nosotros cuando deberíamos estar trabajando para poder repartirlo a aquellos que lo necesitan. Algo que me parece importante de este pasaje es que una vez más Dios demuestra que Él no se cansa de buscar. Su gracia es activa, no pasiva. En Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cómo este Jesús, este Hijo de Dios, puede llegar a las personas si sus embajadores, si su iglesia prefiere esconderse tras los muros de sus templos, si su iglesia prefiere señalar, criticar a aquellos que necesitan de Dios. Ezequiel 34:11 dice, yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. A veces uno se pregunta cómo es que ciertas personas que quizás no cumplen con los ritos, no cumplen con las costumbres o dejan de congregarse, tienen de alguna manera esta conexión con Dios, porque Dios no está en el templo, en el edificio o en las actividades que podamos hacer. Él se ha de manifestar de la manera en la que crea conveniente que debe comunicarse con cada uno de nosotros. Lo he mencionado en otras ocasiones frente al hecho de cómo Jesús decide mostrarse a Moisés, por ejemplo, a través de una zarza. Y él dice justamente, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando vemos cómo Dios hablaba con cada uno de ellos, nos damos cuenta que la forma de comunicación era completamente diferente. Pero nosotros creemos que en pleno siglo XXI Dios debería tener una especie de protocolo, una especie de estándar en su comunicación. Entonces, si yo creo que Dios me habla a través de la música, pues Dios debería hablar a través de la música para todos. Que si yo creo que Dios me habla a través de una película, de un libro, entonces Dios debe comunicarse de esa manera. Y lo cierto es que Él busca maneras de comunicarse con nosotros de acuerdo a cómo nosotros somos, porque nos conoce muy bien. Así que estamos reflejando ese mismo carácter en la iglesia, ese carácter de búsqueda, ese deseo de poder permitir que cada uno se conecte con Dios desde sus particularidades, o hemos dejado de buscar porque creemos que ya no vale la pena. Y esto me permite hablarles del tercer punto que quiero mostrarles. La restauración produce gozo compartido. Y en el verso 9 podemos ver lo siguiente. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. La alegría no es individual. La restauración se celebra en comunidad. La mujer no se queda con el hallazgo, sino que lo comparte con otros. Dios no solo rescata, sino que se alegra por una vida rescatada y llama a su pueblo a alegrarse también. Lastimosamente hoy en día vemos cómo iglesias se enojan cuando vemos a un adúltero, a un fornicario, a un mentiroso, a un chismoso arrepentirse.
La iglesia busca venganza, busca dolor muchas veces. Buscamos que las personas puedan pasar por los mismos procesos de dolor que nosotros pasamos y creemos que si vivieron lo mismo, entonces ahí sí fueron restaurados. Y luego tenemos una crítica muy grande sobre nuestra conducta como iglesia. Somos señalados, somos juzgados y nos sentimos mal cuando nos hacen ver justamente lo radicales que podemos llegar a ser. Sofonías 3:17 dice: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Habla de la alegría de este Dios cuando uno de sus hijos vuelve a su camino. El gozo del reino no se experimenta solo cuando se guarda, sino cuando se comparte. Y deberíamos regocijarnos cada vez que una persona decide volver a los caminos de Dios. Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Dios hace grandes cosas con nosotros y podemos reflexionar y meditar cómo éramos quizás hace una semana, hace 2 meses, hace 5 años. Y podemos observar ese cambio, deberíamos alegrarnos. Y esa misma alegría debería manifestarse cuando vemos cómo Dios está transformando la vida de las personas a las que Él está llamando a ser parte de su familia. Así que, ¿nos estamos alegrando por los que regresan o estamos demasiado centrados en nosotros mismos? ¿Celebramos la gracia con otros o nos enojamos cuando vemos la misericordia de Dios activarse en aquellas personas que nosotros creemos no merecen su perdón? Finalmente quiero compartir con ustedes el punto 4. El arrepentimiento no es debilidad, es victoria. Y eso lo vemos en el verso 10, cuando dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús interpreta la parábola. La dracma representa al pecador que es hallado por Dios. El cielo se conmueve, se alegra, se moviliza por una vida que regresa. No hay desprecio por el pasado, sino gozo por el regreso. El arrepentimiento no es señal de una derrota, sino una marca del reino. El cielo celebra lo que muchos condenan, un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Isaías 55:7 dice: vuelva el impío a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Cómo nosotros estamos formando parte de este proceso de misericordia de Dios? Somos muy rápidos para condenar, somos muy radicales a la hora de condenar, pero nos olvidamos que toda la Biblia tiene un punto central en cuanto a la misericordia y la gracia de Dios. Y el profeta Isaías dice aquí: vuelva el impío a Jehová. Sabemos que en esta época el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy fuerte de lejanía de parte, muy lejana con respecto a su relación con Dios. Y el profeta fue enviado justamente para recordarles este aspecto de vuelva el impío a Jehová. Y da aquí una especie de promesa, el cual al volver tendrá de él, ¿de quién? De Dios, misericordia. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, muchos confundimos esta parte de convertíos a convertirlos a una religión. Queremos que las personas se conviertan al cristianismo evangélico e ingresen al proceso de bautizo para luego hacer todo el ritual y ahora sí pertenecen al cristianismo evangélico. Este convertirse no se refiere a convertirse a una religión,
sino a cambiar la forma de pensar, cambiar nuestras costumbres, nuestra forma de actuar frente a lo que Dios nos está proponiendo que podamos hacer. Así que quiero preguntarles en esta mañana, ¿estamos facilitando el arrepentimiento o lo estamos estorbando con juicios, tradiciones, costumbres, legalismos? ¿Valoramos el cambio interior tanto como el cielo lo hace? Para terminar, quiero decirles que nada es tan pequeño como para que Dios no lo busque. En un mundo que vive a gran velocidad, Dios detiene, o mejor dicho, Dios se detiene por una sola vida. La mujer en la parábola no representa debilidad, sino la determinación del amor. Y si el cielo se alegra por una vida restaurada, ¿por qué nosotros no? ¿Hay alguien que has dejado de buscar? Ay, pues que ya le he mandado varias veces el enlace, ¿para qué le? No, es que ya le invité, ¿para qué seguir haciéndolo? No, es que ya le llamé y ya le dije, ¿para qué nuevamente? ¿Qué persona has dado por perdida? Uy, no. Esos jóvenes de ahora, no, no, no. La forma en cómo hablan, cómo se visten, cómo piensan, no. Ya es una generación perdida. ¿Qué parte de tu vida crees que Dios ya no puede restaurar? No, es que yo nací así y así me he de morir. Dios no da o Dios no desestima las cosas sencillas y simples. La gracia busca, alumbra, barre y encuentra hasta que brille. Gracias Señor por este tiempo, gracias te damos Padre por esta mañana y gracias porque nos permites reconocer la importancia de valorar a cada vida, cada persona, cada situación. Te pedimos que tú transformes nuestra forma de pensar y nos permitas no ser insistentes, pero sí el poder ser persistentes con aquellas personas que necesitan de ti. No oro para que nos ayudes a cambiar a los demás a una nueva religión o que nos ayudes a obligarles a que acepten nuestras costumbres y tradiciones. Te pido que nos des sabiduría para presentarte a ti como el Padre que siempre soñamos tener, ese Dios eterno que nos consuela, nos abraza, nos cuida. A ti toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos oramos. Amén.